Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Luchito Comunica. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Palabras como el Islam, Mahoma, el Corán. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué trata todo ese tema tan fascinante? Hoy vamos a tener unos invitados especiales, traídos directamente del Medio Oriente, donde nos van a poder explicar un poco más de lo que estamos hablando. Nuestro tema de hoy es el Islam. Salam alaikum, la paz del Señor esté con ustedes. Para dar inicio a este fascinante tema del Islam, quiero contarles que los eruditos nos dicen que el Islam es la sumisión al Dios y único verdadero, la obediencia a todos sus mandatos, la renuncia a todo tipo de idolatría. Y todos los que son seguidores del Islam se llaman musulmanes. Entonces, para dar inicio a este fascinante tema, quiero llevarlos a nuestra primera invitada. Ella proviene de los orígenes ancestrales del mismo Mahoma y tiene una información que nos va a ayudar a entender un poco más todo este fascinante mundo del Islam. Con ustedes los dejo con nuestra invitada. Hola a todos, bueno, no sé si sabían, pero yo soy la tatara nieta de Mahoma, ¿ok? Entonces les voy a contar un poquito del Islam, que es la religión que él fundó. El Islam es una de las 3 religiones abrahámicas, entre las que están el judaísmo, el cristianismo y por supuesto el Islam. El Islam es una religión monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios, uno solo. Además de esto, aceptan como profeta a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y a Jesús, a quien llamaban Isa. Y en el Corán lo reconocen como el Mesías, la palabra de Alá, el verbo. Ok. En tercer lugar, es la segunda religión más influyente del mundo, siendo esta más del 19% de la población mundial. ¿Ok? Y bueno, le sigue al cristianismo, que es el 32% de la población mundial. Ahora les voy a contar un poquito del contexto antes de que ocurriera el Islam. Resulta que en ese momento había un montón de tribus conformadas por varios clanes. Ellos vivían al límite de los recursos naturales, por lo que tenían que luchar para tener el control de estos. Por eso era normal las guerras entre tribus. Antes de que Mahoma naciera, Arabia estaba escasamente poblada por gente de habla árabe, y en su mayoría eran seguidores de religiones politeístas, entre los que tenían varios elementos sagrados como las piedras, los árboles, la luna, el sol. Y solo habían unas pocas personas que no seguían esto, que eran los judíos y los cristianos. En ese momento creían en la existencia de dioses superiores universales, entre los cuales se encontraba Alá. Por último, les voy a hablar acerca del surgimiento del Islam. El Islam surge en el siglo VII en la Meca, en Arabia Saudita. Surge contra los ideales de la momentánea aristocracia adinerada de la Meca, ¿ok? Ya que en su mayoría el pueblo era pobre. Mahoma entonces, desde el año 622, intenta terminar con el vínculo tribal para así cambiarlo por la sumisión a Alá, ¿ok? Entonces, así acoge las tradiciones tribales bélicas, siendo este el primer difusor del Islam. Este inicia expandiéndose por toda la península arábiga. Ahora, para concluir, el Islam inicia con la predicación de Mahoma en el 622 en la Meca. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Ahora los dejo con un material exclusivo de mi tati abuelo Mahoma. Bye. ¡Wow! ¡Qué información tan tremenda! Antes de continuar con nuestro invitado especialísimo, quiero complementar con un dato adicional. Resulta que los musulmanes tienen lugares destinados para su oración, son llamados mezquitas. Solo como un dato adicional, la Meca, que es la ciudad principal, la ciudad sagrada para ellos, tiene alrededor de 3000 mezquitas. Entonces, para ellos es muy importante el lugar de oración. Este era un dato adicional que queríamos complementar. Ahora queremos darle paso a un invitado especialísimo.
No digo más, no digo más, no digo más, no digo más. Assalamualaikum. La paz sea contigo, hermanos. Soy el profeta Mahoma, nací en la Meca y después mi muerte terrenal fue en Medina. Fui fundadora de la religión islámica. Yo vengo de una familia muy pobre, pero para 6 años mi padre murió y fui adoptado por mi tío. Luego tuve que aprender el negocio de ser comerciante con él y después, cuando tenía 25 años, tuve que casar con Yadisha, una mujer muy rica que me ayudó mucho para ser el comerciante más importante de la región. Un día empecé a sentir la voz de Dios que me hablaba, porque yo conocía de la religión, un poco de religión judía, un poco de religión cristiana, pero había cosas que no me gustaban. Entonces fui para el desierto y en el desierto estaba en una cueva cuando escuché al Arcángel Gabriel, que me enseñó y me habló cosas de Dios y me habló sobre la religión verdadera. Ahí entonces quise volver para los principios de nuestro padre Abraham. Hablé con un grupo de judíos, pero ellos decían que yo estaba loco y que era diferente. Entonces entendí que tenía que crear una nueva fe. Luego tuve que ir para la ciudad de Medina porque la gente quería matarme y perseguirme de esa manera. Posteriormente, entonces, empecé a enseñar a la gente de la fe verdadera, que es de nuestro padre Abraham, pero teníamos que perseguir a todos los infieles y tuvimos que hacer una guerra santa contra ellos. Las cosas eran muy difíciles, entonces también tuve que casar con 12 mujeres para poder facilitar que nuestros pueblos pudieran ser unidos y poder tener una sola religión. Era muy difícil predicar y había distancias entre ricos y pobres, entonces conseguí unir todas las tribus que estaban en pelea, tribus semitas que estaban en peleas en la región, y pudimos crear una gran nación y pudimos crear una gran religión, la verdadera religión, que es el Islam. Antes de mi muerte terrenal yo tuve que ir para Medina, hice una peregrinación de Meca a Medina, y hoy en día todos mis seguidores hacen la misma peregrinación para recordar lo que nos manda nuestro Padre Allah y las enseñanzas que yo escribí para todos ustedes en el Corán. Assalamu alaikum, la paz sea contigo, hermano. ¡Wow! Tremendo la información que nos acaba de dar nuestro profeta Mahoma. Y quiero complementar un poco de esto, que no solo Mahoma fue un líder religioso, sino fue un líder militar. Y parte de su expansión, de todo lo que en el Islam ocurrió, fue gracias a la estrategia militar que él tuvo, a su poderío militar que él tuvo. Entonces, espiritual y militar. Bueno, ahora vamos a dar paso a otro tema fascinante. Resulta que queremos saber en qué se fundamentaron o en qué se basaron el Islam para sus principios y todas sus cosas. Para eso tenemos una invitada especial que nos va a poder ayudar a entender un poco más de qué estamos hablando. La influencia que hay en el Islam, en el cristianismo y el judaísmo. Uno es el arcángel Gabriel, es uno de los 3 personajes que comparten las 3 religiones. Creen en un Dios único, omnipresente y todopoderoso. La norma básica es que no hay relaciones sexuales si no hay casamiento. La oración es un acto imprescindible de buscar y tener una relación con Dios. Está el libro sagrado de los 3 y el día sagrado. Hay algo que las caracteriza a los 3 y es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel en el Islam fue el que entregó el mensaje a nuestro profeta Mahoma. En el judaísmo, el arcángel Gabriel fue el que guió a Noé a construir el arca. Y en el cristianismo fue el que anunció el nacimiento de Jesús a María. Nosotros tenemos nuestro libro y nuestro libro especial es el Sagrado Corán. El Sagrado Corán está escrito en árabe, en el mismo idioma que fue revelado. Este fue revelado por Alá a nuestro profeta Mahoma durante 23 años. Es la palabra de Alá. Se extiende sobre 30 partes y tiene 114 capítulos. Es una fuente de orientación completa para nuestras vidas.
La palabra Corán significa algo que se recita una y otra vez. Nuestros hombres musulmanes recitan el Sagrado Corán muchas veces en sus vidas y los más consagrados a nuestro Alá también han memorizado nuestro Sagrado Corán. La traducción del Sagrado Corán hoy en día está disponible en más de 70 idiomas, incluido el inglés. Salam aleikum. Así es. Esta información que hemos recibido ha sido muy importante. Cabe también aclarar y complementar. El Corán tiene fragmentos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. En el Corán encontramos personajes o situaciones muy similares a lo que contiene la Biblia, como el caso de la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Moisés. De hecho, los musulmanes, su descendencia vienen del linaje de Ismael. También encuentran fragmentos del Nuevo Testamento donde se habla de Jesús y ya lo reconocen como el Mesías, como el enviado. No reconocen su deidad y más adelante vamos a hablar de eso. También hablan de Miriam, María, que es la mamá de Jesús. Vamos a hablar de los 5 pilares, de los 5 fundamentos en los que se basa el Islam. Para eso tenemos 2 invitadas especiales que conocen y manejan el tema muy bien. Nuestro primer pilar es profesar nuestra fe. Para nosotros no hay otro Dios más que Alá y Mahoma es nuestro profeta. Nosotros creemos en el día del juicio final. Creemos en que somos responsables de nuestros actos y que Dios tiene la completa autoridad para decidir el destino de la humanidad y la vida después de la muerte. El segundo pilar es la oración, la cual es muy importante para nosotros porque es el medio básico entre la comunicación entre Dios y los hombres. Nos libra del pecado y purifica el corazón. No existe ninguna necesidad de un intermediario y el Islam lo prohíbe. La forma más importante de oración es el salat, que es un ritual diario que se hace 5 veces al día. De hecho, existen aplicaciones que te dicen las horas exactas y la dirección a la que debes orar, porque debes dirigirte hacia la Meca. De hecho, cuando se hace el salat, debe estar purificado el lugar, el cuerpo y la vestimenta. Aunque el salat es obligatorio, existen otros tipos de oración como el tajallut, que significa literalmente renuncia al sueño. Tercer pilar, la limosna. Para nosotros todas las riquezas vienen de Dios, pero nosotros somos simples administradores, están bajo nuestra custodia. Por eso pensamos que para purificarnos debemos entregar todas nuestras riquezas para los necesitados y los pobres. Normalmente el 2.5% total de nuestro capital es dado para obras políticas como escuelas y hospitales. Creemos nosotros que la limpieza de nuestra alma en contra de la avaricia y la codicia es gracias a entregarle a los necesitados y a los pobres. El cuarto fundamento es el ayuno, que se debe realizar en el mes islámico de Ramadán y para el 2021 cae entre el 12 de abril y el 11 de mayo. El ayuno consiste en la abstención de alimento, bebida y relaciones conyugales. Al sacrificar nuestras necesidades físicas, nos solidarizamos con el sufrimiento del pobre y el necesitado. Se exime del ayuno a los ancianos, a los enfermos y a los niños, que pueden compensarlo dándole comida a los indigentes. También se exime temporalmente a los que están de viaje, a las mujeres que están embarazadas o amamantando y o en su periodo de menstruación, que ellos deben hacerlo incluso luego para compensar los días cuando se termine el Ramadán. Es todo un mes de ayuno, sin embargo, en las noches sí podemos comer o beber algo, preferiblemente saludable y no abundante. Nuestro quinto y último pilar es nuestra peregrinación a la Meca, que normalmente dura 5 días y todo musulmán lo hace por lo menos una vez al año o una vez en su vida si física y económicamente se le permite. El ir allá es un tiempo de oración, de ir a rezar. Pasamos por algunos sitios como la mezquita donde está el Calab, que es un sitio sagrado para nosotros.
Podemos ir a visitar la localidad de Mina, el monte de Arafat, o a 400 metros de la Meca está Medina, donde está la tumba de Mahoma. Y estos son los 5 pilares que hacen que nuestra vida sea una vida más espiritual. Ya vimos los 5 pilares del Islam. También queremos complementar un poco respecto a lo que es la Meca. La Meca es la ciudad sagrada, ¿verdad? La Meca se encuentra la Kaaba, que es la roca negra, donde los musulmanes deben ir, como lo decía ahorita nuestra invitada, una vez al año o mínimo una vez en la vida. Ese lugar donde está actualmente esa roca en la Meca, la tradición cuenta, porque hay varias teorías, que en ese lugar fue un altar que estableció Ismael junto con su padre Abraham. Si recordamos un poco las Sagradas Escrituras, cuando fue expulsado Agar junto con su hijo Ismael, ellos estaban para morirse, ella hizo una oración y Dios proveyó agua manantial para que ellos pudieran vivir. Ese lugar en el que se proveyó, después vino a un encuentro posterior a Abraham, y Abraham construyó un altar en ese lugar. Entonces es parte de la tradición, por eso es muy importante ese lugar para los musulmanes, porque ahí viene como el origen de sus raíces, el origen de su descendencia y el origen de lo que hoy conocemos. Bueno, ahora vamos a dar paso a un tema muy importante. Resulta que nosotros queremos saber qué pasa con Jesús. ¿Qué pasa Jesús? ¿Cómo ven a Jesús? Para ellos, ¿quién fue Jesús? ¿Y qué influyó Jesús en toda su tradición musulmana? Para eso tenemos una invitada muy especial que nos va a aclarar un poco de qué similitudes o cómo ellos pueden percibir a Jesús. Para nosotros los musulmanes, Jesús hizo todo tipo de milagros, pero no los hizo gracias al poder, sino al favor que Dios le dio. Para nosotros Jesús no fue crucificado. Jesús ascendió a los cielos estando vivo. Jesús es musulmán porque Él hizo la voluntad de Dios. Para nosotros Jesús volverá el día del juicio final para derrotar al anticristo. Eso no es verdad de que Jesús fue crucificado, que resucitó, que es el Hijo de Dios y que gracias a eso es expiado nuestros pecados. Eso es mentira. Cada uno es responsable de sus pecados. En el Corán enfatiza que Jesús vino a ser otro profeta más, a profetizar la palabra de Dios y a ser un mensajero de Él. Jesús fue el último Mesías para que vino a profesar la palabra de Dios, precursor y profeta de Mahoma. María fue escogida entre todas las mujeres por Dios para ser la madre de Jesús y llegó a concebirlo siendo virgen. Nosotros creemos que al igual que Dios crea todo lo que desea como hizo con Adán, Él deseó que Jesús estuviera en el vientre de María. Para nosotros, Dios tenía un propósito con Jesús y era que profesara el monoteísmo, la sumisión a Dios y hacer la voluntad de Él. Y es por eso que hay cosas que vemos importantes en la vida de Jesús y lo admiramos como profeta. Ya vemos cómo Jesús sí fue parte importante dentro de lo que fue el Islam, pero también nos damos cuenta que no concibieron a Jesús de la manera en que los cristianos lo conciben. La deidad está totalmente aislada. Podemos decir, por ejemplo, dentro de todas las investigaciones que ha habido, el Islam habla, por ejemplo, de Isaías 42, donde hace una profecía sobre el Mesías. Y para los cristianos es la anunciación o la profecía sobre la venida del Mesías, pero para ellos se está hablando del profeta Mahoma. Entonces hay una discrepancia en ese sentido, porque mientras que para los cristianos es una profecía que habla sobre Jesús, para los musulmanes, para los del Islam, es una profecía que está hablando acerca de Mahoma. Al inicio de nuestro video dijimos que el Islam comenzó hace muchos años y que hoy en día, porque se mantiene, es la segunda religión más importante o más poblada del mundo. Pero ¿por qué se expandió? ¿Cómo se expandió?
Entonces, si nos remontamos a nuestros orígenes, vemos que Mahoma hacia el 622, a partir de sus intervenciones, de estar hablando, empezó a reunir un grupo de guerreros que empezaron a consolidar un ejército que más adelante lo llevó a la conquista. En el año 632, tras la muerte de Mahoma, los musulmanes se fortalecieron de una manera tremenda y a lo largo de unos 10 años, más o menos una década, tuvieron un crecimiento y una expansión grande. Gracias a su ejército, pero también gracias a la debilidad del ejército bizantino de aquella época. Y ocupó toda la parte norte de África, Irán, la parte meridional de Asia Central, el oeste del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. Esta primera etapa concluyó con varias derrotas, como la batalla de Poitiers en el 732 y otras frente a los bizantinos e hindúes, y con la disolución del califato omeya. Durante los siglos siguientes, el Islam logró varios avances en otros frentes, como en el resto de Asia Menor, en Asia Central, en el sur de Italia y en Europa Oriental y en el sudeste asiático, y en la África subsahariana. En el último tercio del siglo XVI, el imperio islam empezó a crecer y tuvo una expansión tremenda, ¿cierto? Hubo una idea de globalización, de ser universal, entonces empezaron a conquistar más y más territorios. En uno de los puntos claves fue la conquista a través del Imperio Otomano. Se expandió muchos años más en la región de la península ibérica y otras regiones, pero vamos a detenernos por ahora ahí. Y su mayor premisa en ese tiempo era cumplir la palabra de Dios, que desde que Mahoma empezó a conquistar hasta el día de hoy, eso ha sido su mayor punto de interacción. ¿Listo? Bueno, ya estamos terminando esta información tan importante sobre el Islam, pero para finalizar vamos a conocer el Islam, la cultura islam, los musulmanes que nos han influenciado a lo largo de nuestra historia, qué puntos o qué costumbres o qué creencias sin saberlo actualmente tenemos. Para eso tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco sobre estas apartes. Otras culturas como las occidentales han tenido acceso a la brújula, al péndulo, al reloj del sol y la utilización de las presas para la energía hidráulica. También la cámara oscura, que sirvió posteriormente para la creación de la cámara fotográfica moderna. Nuestros antepasados desarrollaron el arte de teñir, el cultivo del cuero y el temple del acero. ¿Sabes que el azúcar, como la conoces, cristalizada, también viene de nuestros orígenes? También ustedes conocen el melón, la sandía, el anís, la nuez moscada, la berenjena, que son parte de nuestro legado culinario. ¿Recuerdan eso también que vieron en el colegio de aritmética, geometría y álgebra? Nuestra cultura se encargó de difundir el número 0, así también como la cristalería de lujo y el ajedrez. Por último, les dejo unas palabras que utilizamos todos los días y vienen de nuestra cultura: alcohol, café, almohada, naranja, sofá, sorbete, caravana, almacén, tarifa y aduana. Sin embargo, hay cosas que no son tan bien vistas. En nuestra cultura se permite la poligamia, es decir, nuestro esposo puede tener hasta 4 esposas. Mientras tanto, pueden mantenerlas y tratarlas con igualdad a todas. Muchos han dicho que nuestro esposo nos maltrata, pero si eso ocurre es un tema más de tradiciones locales y no por nuestra fe. Y aunque muchos nos vean como terroristas, más del 80% de las víctimas son musulmanes. Listo, amigos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un pequeño resumen que logramos desarrollar para ustedes, para que conociéramos un poco de lo que es el Islam. Como ya vimos, hay tradiciones, hay muchas cosas que hoy en día nos afectan, otras que desconocíamos y que al día de hoy pues es muy importante que les hayamos conocido. Pero vamos a mirar ya para finalizar algo así que sí que no es el Islam. Por ejemplo, esto no es el Islam. Esto tampoco es. ¿De acuerdo? Entonces ya sabe, dale click al video,
suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima emisión de Luchito Comunica. Chao amigos, chao, chao.